Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Buenas tardes nuevamente. Gracias a quienes se están uniendo al canal de YouTube del Instituto Tomás Godoy Cruz. Continuamos con las jornadas de homenaje a Gianni Rodari. Ya pasamos por la presentación que estuvo a cargo de Elena Acevedo de la Universidad de Tucumán. Continuamos con el taller de escritura creativa a cargo de la escritora mendocina Marisa Pérez Alonso. Y en esta ocasión vamos a seguir con dos charlas que van a estar unidas a través de este mismo link. Ustedes podrán acceder primero a la charla Gianni Rodari, una invitación a crear la fantasía, a cargo de Erika Ponce. Y finalmente, Aventuras animadas de la literatura en la escuela, a cargo de Laura Martín Osorio, es decir, yo. Bueno, vamos a darle presentación oficial a nuestra expositora, a Erika Ponce. Voy a compartirles un video. Gracias, Erika, por organizar estas jornadas y por compartir con todas las personas aquí presentes a través de la virtualidad tus saberes. Bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Marisa por todo este trabajo y muchas gracias también a Leandro, ¿no? Que está atrás de toda la tecnología. Bueno, nosotros vamos a comenzar, o mi propuesta es en principio que ustedes puedan escuchar y disfrutar un cuento. Así que paciencia, me esperan un segundito. Ahí comenzamos. Hoy vamos a jugar con el cuento Aquellos pobres fantasmas. En el planeta Borg vivían muchos fantasmas. Vivían, digamos, que iban tirando, que salían adelante. Habitaban como hacen los fantasmas en todas partes, en algunas grutas, en ciertos castillos en ruinas, en una torre abandonada, en una guardilla. Al dar la medianoche, salían de sus refugios y se paseaban por el planeta Borg para asustar a los bortianos. Pero los bortianos no se asustaban. Eran gente progresista y no creían en los fantasmas. Si los veían, les tomaban el pelo, hasta que los hacían irse avergonzados. Por ejemplo, un fantasma hacía chirriar las cadenas producidas
pronunciando un sonido horriblemente triste. Enseguida, un portiano le gritaba: fantasma! ¡A tus cadenas les hace falta un poco de aceite! Supongamos que otro fantasma agitaba siniestramente su sábana blanca. Y un portiano, incluso pequeño, le gritaba: a otro perro con ese hueso, fantasma, meté esa sábana en la lavadora. Necesita un lavado rápido. Al terminar la noche, los fantasmas se encontraban en sus refugios, cansados, mortificados, con el ánimo más caído que nunca. Y venían las quejas, los lamentos y los gemidos. Es increíble. ¿Saben lo que me ha dicho una señora que tomaba el fresco en el balcón? Cuidado, que anda retrasado. Me ha dicho, tu reloj atrasa. ¿No tienen un fantasma relojero que los haga reparar? Y a mí me han dejado una nota en la puerta, sujeta con una chinche que decía: distinguido señor fantasma, cuando haya terminado su paseo, cierre la puerta. La otra noche la dejó abierta y la casa se llenó de gatos vagabundos que se bebieron la leche de nuestro niño. Ya no se tiene respeto por los fantasmas. Se ha perdido la fe. Hay que hacer algo. Vamos a ver qué. Alguno propuso hacer una marcha de protesta. Otro sugirió hacer sonar al mismo tiempo todas las campanas del planeta, con lo que por lo menos no habrían dejado dormir tranquilos a los portianos. Por último, tomó la palabra el fantasma más viejo y más sabio. Señoras y señores, dijo mientras se cosía un desgarrón en la vieja sábana, queridos amigos y amigas, no hay nada que hacer. Ya nunca podremos asustar a los portianos. Se han acostumbrado a nuestro ruido. Se saben todos nuestros trucos. No les impresionan nuestras procesiones. No, ya no hay nada que hacer aquí. ¿Qué quiere decir aquí? Quiero decir, en este planeta hay que emigrar, marcharse. Claro, para a lo mejor acabar en un planeta habitado únicamente por moscas y mosquitos. No, señor. Yo conozco el planeta adecuado. ¡El nombre! Se llama Planeta Tierra. ¿Lo ven? Allá abajo, ese puntito de luz azul es aquel. Sé, por una persona segura y digna de confianza, que en la Tierra viven millones de niños y de niñas que con solo oír a los fantasmas esconden la cabeza debajo de las sábanas. ¡Qué maravilla! Pero, ¿será verdad? Me lo han dicho. Me lo han dicho. A mí también, dijo el viejo fantasma. Un individuo que nunca dice mentiras. ¡A votar! ¡A votar!, gritaron de muchos lados. ¿Qué es lo que hay que votar? Quien esté de acuerdo con emigrar al planeta Tierra, que agite un borde de su sábana. Esperen que os cuente. 1, 2, 3, 40, 1040 millones. ¿Hay alguna en contra? 1, 2. Entonces, la inmensa mayoría está de acuerdo. ¡Nos marchamos!
¿Se van también los que no están de acuerdo? Naturalmente, la minoría debe seguir a la mayoría. ¿Cuándo nos vamos? Mañana, en cuanto oscurezca. Y la noche siguiente, antes de que asomase alguna luna, el planeta Ward tiene 14. No se entiende cómo se las arregla para girar a su alrededor sin chocarse. Los fantasmas gordianos se pusieron en fila, agitaron sus sábanas como alas silenciosas y los aquí de viaje en el espacio, como si fueran blancos misiles. No nos equivocaremos de camino, ¿eh? No hay cuidado. El viejo conoce los caminos del cielo como los agujeros de su sábana. Llegó el momento de jugar. Tenés que elegir tu propio final. 1, 2 o 3. Bueno, hasta ahí el cuento. Un hermoso cuento realmente de Rodari, y espero que todos los participantes puedan inventar un hermoso final. Volveremos sobre aquellos pobres fantasmas más adelante. Ahora me interesa tomar algunos aspectos de su apasionante biografía. Gianni Rodari nació en el año 1920 en el seno de una familia humilde. Estudió en el Instituto del Magisterio, lo que le permitió trabajar luego como maestro. Fue realmente un autodidacta. Cuando comienza a escribir, Italia se estaba recuperando de los estragos provocados por la dictadura fascista y la Segunda Guerra Mundial. Compuso rimas, inventó fábulas, cuentos, juegos, valiéndose siempre de una herramienta fundamental, la fantasía. Se enriqueció sus historias gracias a los intercambios con niños y jóvenes, en sus experiencias como maestro y profesor. Su máxima, las infancias pueden aprender haciendo. En un pasaje de su libro relata que les contaba a los estudiantes historias que inventaba un poco por diversión, un poco por jugar, que no tenía nada que ver ni con la realidad ni con el sentido común. Historias que inventaba sirviéndose de distintas técnicas. Es interesante enfatizar su procedimiento. Él iba registrando en un cuaderno el modo en que se gestaban las historias, de los trucos que describía o creía descubrir, para poner en movimiento palabras e imágenes. Años después recurriría a estas anotaciones. Pero su trabajo no solo estuvo dirigido a las infancias y a las juventudes. En tiempo de posguerra conoce a muchos maestros y maestras que intentaban una renovación de la escuela italiana. Habían formado una corriente que se llamó Movimiento de Cooperación Educativa. Como su interés era contribuir en la construcción de un mundo mejor, uno de sus objetivos fue el divulgar en jornadas de encuentros con maestros y maestras o en sus visitas a las escuelas algunas técnicas de invención. Escribió también Diario a los Padres con el objetivo que estos lectores pudieran inventar cuentos para ir a dormir. Fue un eximio lector, apasionado por la filosofía. En su vida influyeron grandes pensadores de la talla de Marx, Kant, Hegel, Novalis. En el área de la psicología fue un seguidor de Freud. En el campo de la lingüística tomó los aportes de Jacobson, por ejemplo, y en el ámbito educativo dejaron en él su huella Dewey, Brunner, Piaget, Vygotsky y Freinet, entre otros. Su máximo interés fue volcar su experiencia y su formación en pos de la educación de niños y jóvenes, contribuir a liberar la imaginación y conformar nuevos valores para construir un mundo mejor. En la primera parte voy a referirme sucintamente a Gramática de la Fantasía, libro dedicado a la pasión de su vida, al arte de inventar historias. Respecto a este volumen, Rodari manifiesta: no representa el intento de fundar una fantasía, en toda regla, lista para ser enseñada y estudiada en las escuelas, ni una teoría completa sobre la imaginación y la invención. No es ni siquiera un ensayo. Hablo en él de algunos modos de inventar algunas historias para niños y de ayudar a los niños para que inventen sus propias historias.
Hablo solo de la invención por medio de la palabra y apenas sugiero, sin profundizar en ello, que estas técnicas puedan ser transferidas a otros lenguajes distintos del verbal. Espero que este pequeño libro sea igualmente útil a quien cree en la necesidad de que la imaginación tenga un puesto en el proceso educativo, a quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien sabe el valor liberador que puede tener la palabra. Podemos nombrar algunas técnicas rodarianas: la palabra mágica, el prefijo arbitrario, el binomio fantástico. En el proceso creativo juega con las palabras, arma parejas, se divierte con las rimas, las aproximaciones, las descomposiciones. Invita a los niños a transitar por el mismo proceso. Aprenden a dominarlas, a explorarlas, a deformarlas, a conocer y utilizar sus múltiples posibilidades. En este recorrido descubren, jugando, el placer por inventar. Y ahora vamos a ir a una presentación. Ahí estamos. Bien. ¿Qué nos dice Rodari? A partir de una palabra lanzada en la mente de quien nos escucha, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, involucrando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente. La mente interviene continuamente para aceptar, para rechazar, para emparejar, para censurar, construir o destruir. Lo que interesa es la forma en que una palabra, escogida al azar, funciona como una palabra mágica para desenterrar campos de la memoria que yacían sepultados por el polvo del tiempo. Se crean aproximaciones extrañas y surge el tema fantástico. Nace una historia en base a una sola palabra, pero advierte que en realidad se necesitan dos. Una palabra sola no logra mucho, nos dice Rodari. Necesita una segunda que la provoque y la obligue a salir del campo de la monotonía. Una historia solo puede nacer de un binomio fantástico. Los niños van creando historias, en las mismas se despliega una condensación de imágenes, analogías, metáforas, aflora la tendencia al absurdo y se va gestando una atmósfera muy especial. Estas historias surgen a partir de sus propias experiencias. Además recurre a las fábulas populares como materia prima, y en su gramática varios capítulos están referidos a ellas. Ensalada de fábulas, fábulas calcadas, fábulas al revés, juega con viejas fábulas, adopta sus personajes, aunque modificándolos. Mezcla argumentos, reúne personajes de distintas historias en un mismo relato, o las cuenta al revés. Caperucita Roja es mala y el lobo es bueno. Su preocupación y ocupación fue la de bregar por una educación que fomentara la creatividad, que la misma no quedara limitada a determinadas materias, sino que su enseñanza se trasladara al conjunto del sistema educativo. En ese sentido planteaba: no debe haber ninguna jerarquía de materias, y en el fondo debe considerarse una única materia, la realidad, tratada desde todos los puntos de vista, desde la realidad misma, la comunidad docente, el estar juntos, el modo de estar y trabajar juntos. En una escuela que funcionase con este esquema, el alumno ya no sería un consumidor de valores y cultura, sino un creador y productor de los mismos. No son solo palabras, son reflexiones que nacen de una práctica de vida docente, de una lucha político-cultural, de un compromiso y de una experimentación de muchos años. No son recetas, son la conquista de una posición nueva, de un papel diferente. Y es comprensible que en este punto infinitos problemas caigan sobre los nuevos maestros, que exigen unas soluciones del todo innovadoras. Sus aportes en educación y su extraordinaria producción literaria podemos entenderla y cobran sentido en el marco de reconocerlo como un militante político.
militancia de vida, que entiende a la educación dentro de una política más general, al servicio de mejorar las condiciones de vida del pueblo. No hay vida donde no hay lucha, expresaba Rosario en su gramática. De allí entonces su necesidad de evitar la monotonía en los niños y luchar contra ella. Es enemiga del pensamiento. Animaba a los estudiantes a ser anticonformistas, a buscar nuevos caminos. Afirmaba que la utopía no es menos educativa que el espíritu crítico. Basta transferirla del mundo de la inteligencia al de la voluntad. En esta frase también podemos rememorar su trayectoria de lucha. Concibió la fantástica como un instrumento de imaginación política. Menciono algunas propuestas rodarianas para enriquecer la educación de las infancias. En las escuelas, que los niños sean realmente libres para inventar historias y para hablar de las cosas que les interesan. Bajo ningún aspecto censurar el error. Enseñarles a reírse de ellos para ayudar a superarlos. En todo error se halla la posibilidad de una historia, de una creación. Es necesario que las infancias crezcan en un ambiente rico en impulsos y estímulos, en todas direcciones, para nutrir su imaginación y aplicarlas a tareas adecuadas. Niños y niñas que puedan dialogar con los adultos y estos que sepan escuchar y dialogar con ellos. Aventurarse en la organización de actividades grupales, favoreciendo la creación colectiva. De este modo, aseguraba, se encuentran creativamente experiencias diversas, recuerdos y ritmos personales. Utilizar cotidianamente la función crítica del grupo. En los juegos grupales, los niños son a un tiempo autores, actores y espectadores. La situación favorece la creatividad en todo momento. Se puede enseñar a proyectar, a dar sentido, a transformar la realidad. La concepción rodariana de creatividad se encuentra en sintonía con la de Marta Fattori, quien la define del siguiente modo. Creatividad es sinónimo de pensamiento disidente, es decir, de rompimiento de esquemas. Creativa es la mente que trabaja continuamente, siempre dispuesta a hacer preguntas, a descubrir problemas, allí donde los demás encuentran respuestas satisfactorias, capaz de juicios autónomos e independientes, incluso de los padres de la sociedad, que rechaza la codificación, que recicla objetos y conceptos, sin dejarse influir por los conformistas. Todas estas cualidades se manifiestan en el proceso creativo, y este proceso tiene siempre un carácter jocoso. La creatividad puede cultivarse en muchas direcciones, sostenía Rodari, pero para que ella pueda desarrollarse libremente, solo será posible en un ámbito que impugna la represión. Alegaba que si queremos enseñar a pensar, debemos primero enseñar a inventar. Bien, ahí vamos. Planteaba además que el libre uso de todas las posibilidades de la lengua no es más que una de las tantas direcciones en que la inteligencia del niño puede expandirse. Todo sirve, decía él. La imaginación del niño, si se le estimula para que invente palabras, se aplicará sobre todos los aspectos de la experiencia que desafíen su capacidad creadora. Las fábulas sirven a la matemática como la matemática sirve a las fábulas. Sirven a la poesía, a la música, a la utopía, al compromiso político. En una palabra, al hombre. Sirven porque justamente en apariencia no sirven para nada, como la poesía y la música, como el teatro y el deporte, excepto cuando se convierten en un negocio. A partir de este momento voy a retomar el cuento Aquellos pobres fantasmas. El mismo forma parte de la colección Cuentos para jugar, escritos para un programa radiofónico y emitidos en los años 1969-1970. El cuento que ustedes pudieron disfrutar al inicio. Articulando este cuento con gramática de la fantasía, mi propuesta es analizar desde la teoría sociohistórica, cultural, los procesos de pensamientos involucrados en el desarrollo de la creatividad. Para esta perspectiva, la imaginación, la creatividad y la fantasía forman parte del repertorio de las funciones psicológicas superiores.
Vygotsky llama actividad creadora a toda realización humana, creadora de algo nuevo. Ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, ya de determinadas construcciones del cerebro o de los sentimientos. Si observamos la conducta humana, percibimos y podemos distinguir dos tipos básicos de impulso: el reproductor o reproductivo, íntimamente relacionado con la memoria. Reproducimos o repetimos normas de conductas ya establecidas, o revivimos rastros de antiguas impresiones. Recordar, elaborar un producto en base a uno anterior, copiar un dibujo, por ejemplo. En estos casos la actividad no crea nada nuevo, se restringe a repetir con mayor o menor precisión algo ya existente. Además de esta actividad, existe otra que combina y crea. Cuando nos imaginamos el futuro o cuando pensamos en hechos del pasado remoto, no nos limitamos a reproducir, ya que podemos trasladarnos al pasado o al futuro, sin haberlos vivido. Sin embargo, podemos imaginarlos, podemos formarnos una idea, una imagen. Toda actividad humana, observa Vygotsky, que no se limite a reproducir, sino que cree nuevas imágenes, objetos u acciones, pertenecen a la actividad creadora o combinatoria. Para este psicólogo, es la actividad creadora la que hace del hombre un ser proyectado al futuro, un ser que crea y transforma su presente. En esta línea podemos entender las palabras de Rodari cuando expresa, por un lado, que la monotonía es enemiga del pensamiento, y por el otro, su interés en promover una escuela que no convierta a los estudiantes en consumidores de cultura y valores, sino en creadores y productores de los mismos. Infancias y juventudes que puedan ser capaces de imaginar el propio destino, de transformar la realidad. El psicólogo ruso afirmaba que los procesos de creación los vemos en los niños desde la más temprana infancia, a través de los juegos, por ejemplo. Cuando imitan a los adultos, apelan a elementos de su experiencia anterior. Durante el juego se combinan y organizan estas experiencias conformando una realidad nueva, que responde a los intereses y necesidades de los niños y niñas en ese momento. También, cuando inventan historias, ocurre algo similar. El proceso implica una actividad combinatoria de la imaginación, sobre la base de los elementos que ya conocen, pero los combina para crear algo nuevo que pertenece al propio niño o niña. Cito a Rodari. Las historias abiertas, incompletas, con un final a elegir, tienen la forma del problema fantástico. Se dispone de ciertos datos, es necesario entonces decidir sobre su combinación resolutiva. En esta decisión final entran argumentos de diversa procedencia, fantásticos, basados en el puro movimiento de las imágenes, morales, en referencia al contenido, sentimentales, en referencia a la experiencia, ideológicos, si se nos presenta un mensaje a descifrar. Sucede a veces que se empieza por discutir el posible final de la historia, y sin darse cuenta, se acaba por discutir temas que nada tienen que ver con la historia primitiva. En este caso, creo que es necesario sentirse libres para abandonar la historia a su destino y aceptar la conclusión que no sugiera la casualidad. Desde esta perspectiva, entonces, ahí vamos. Esta habilidad para organizar elementos, combinar lo viejo con lo nuevo, constituye la base de la creación, nos dice Vygotsky. ¿Cómo se produce esta actividad combinatoria creadora? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son los factores condicionantes? Vygotsky refiere que esta actividad combinatoria creadora no aparece repentinamente, sino lenta y gradualmente. Existe un desarrollo que va desde formas elementales y simples a otras más complejas. Por supuesto, a cada periodo infantil corresponde su propia forma de creación. Explica minuciosamente la vinculación existente entre fantasía y realidad. Considera que de esta manera se llega a una mejor comprensión del mecanismo psicológico de la imaginación y la creación. La primera forma de vinculación de fantasía y realidad consiste en que toda reflexión
se estructura siempre con elementos tomados de la realidad, los cuales son extraídos de la experiencia del hombre. Sería un milagro que la imaginación pudiese crear algo de la nada, sostiene el psicólogo. De allí formula la primera y principal ley a que se subordina la función imaginativa. La actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y variedad de la experiencia acumulada por el hombre, porque la misma constituye el material con el que erige sus edificios, la fantasía. Mientras más rica sea la experiencia del ser humano, tanto mayor serán los elementos con que contará esa imaginación. Por ello es tan necesaria la acción de la escuela, en el sentido de ampliar la experiencia del niño para promover su actividad creadora. En palabras de Rodari, el encuentro decisivo entre los niños y los libros se produce en los bancos de las escuelas. Si se produce en una situación creativa, en que cuenta la vida y no el ejercicio, podrá surgir aquel gusto por la lectura con el que no se nace, porque no es un instinto. Si el encuentro se produce en una situación burocrática, copias, resúmenes, análisis gramaticales, etc., sofocado por el mecanismo tradicional, examen, calificación, pueden hacer la técnica de la lectura, pero no el gusto por ella. Los niños sabrán leer, pero solo lo harán obligados. Y fuera de la obligación se refugiarán en los tebeos, incluso si son capaces de lecturas más complejas y más ricas. Solo porque los tebeos no han sido contaminados por la escuela. La segunda de las formas en que se vincula fantasía y realidad es más compleja. Se realiza entre productos preparados de la fantasía y determinados fenómenos de la realidad. Cuando yo me imagino a los fantasmas volando, esa representación es fruto de la función creadora de la imaginación, los fantasmas del cuento anterior, partiendo de lo que he asimilado en mis pasadas experiencias o de mis conocimientos previos, creo nuevas combinaciones. Esta segunda forma de relación se hace posible solo gracias a la experiencia ajena o social. Rodari nos dice que en la narración, en suma, el lenguaje asume de lleno su función simbólica. Todos los mecanismos de la risa, pero al mismo tiempo, toco los mecanismos de la risa, pero al mismo tiempo introduzco en su mente, refiriéndose a los niños y niñas, un proceso esencial para la fabricación del conocimiento. Escuchándome se ejercitan en clasificar y construir conjuntos posibles, y en excluir otras relaciones imposibles entre animales y objetos. Imaginación y razonamiento en su escucha forman un total. Y no nos encontramos en situación de predecir si a historia acabada lo que permanecerá en sus cabezas será una cierta emoción o una toma de posición respecto de la realidad. Se ha dicho, y es verdad, que las fábulas ofrecen un rico repertorio de características y de destinos, en que el niño encuentra indicios de la realidad que aún no conoce, de futuro en que aún no ha podido pensar. La tercera de las formas de vinculación entre la función imaginativa y la realidad está relacionada con el factor emocional. Esta se pone de manifiesto de una forma doble, nos dice Vygotsky. Todo sentimiento, toda emoción tiende a manifestarse en determinadas imágenes concordante con ellas. Y yo les pregunto a los que han visto el cuento, ¿qué imágenes se nos viene a la mente si pensamos, por ejemplo, en el título, Aquellos pobres fantasmas? ¿Qué emoticones elegiríamos para representar a los fantasmas cansados, mortificados, con el ánimo caído? Podemos seleccionar imágenes, impresiones y pensamientos congruentes con el estado de ánimo que nos domina en un determinado momento. Pero también los productos de la fantasía tienen algún impacto en nosotros, provocan determinadas emociones o sentimientos. ¿Qué emociones despierta en cada uno de nosotros, nosotras, el debate entre fantasmas? Uno de ellos exclama, hay que hacer algo. Entonces deciden recurrir a la acción, y en función de esta decisión se barajan distintas alternativas. Marchas de protesta, hacer sonar todas las campanas del planeta, etc.
Vamos a ver. Ahí estamos. Todo lo que nos causa un efecto emocional coincidente tiende a unirse entre sí, pese a que no se vea entre ellos semejanza alguna, ni exterior ni interior. Resulta una combinación de imágenes basadas en sentimientos comunes o en un mismo signo emocional, aglutinante de los elementos heterogéneos que se vinculan. Se comprende fácilmente que esta influencia explícita o implícita del factor emocional debe propiciar el surgimiento de agrupaciones totalmente inesperadas y brinda campo casi ilimitado para nuevas combinaciones. Por ejemplo, ¿qué me provoca alegría en este cuento? Cuento que he seleccionado de Rodari. Por ejemplo, la ambientación, la organización de los fantasmas, el debate, la decisión de pasar a la acción, el deseo compartido de cambiar su realidad y la búsqueda de una salida, de una alternativa. Y por el otro lado, que utilizan los métodos propios de la clase obrera. Existe además, nos dice el psicólogo ruso, una vinculación recíproca entre imaginación y emoción. Los sentimientos influyen sobre la imaginación, pero también la imaginación incide sobre los sentimientos. Todas las formas de imaginación creadora encierran en sí elementos afectivos. Podemos pensar entonces en un tema musical que nos guste y al cual recurrimos cada vez que queremos replicar un estado de ánimo, o también al observar una obra de arte, o cómo sufrimos o nos alegramos con las vivencias de algún personaje de novela o de cuentos. Rodari relata en Gramática de la Fantasía que explicó a un grupo de niños para el programa radiofónico Muchas historias para jugar, una historia de fantasmas. La historia, les digo, se interrumpe aquí. Hace falta continuarla y acabarla. ¿Vosotros qué me sugerís? 5 niños entre 6 y 9 años que hace un momento afirmaban unánimemente que no le asustan los fantasmas, están ahora igualmente de acuerdo en evitar que estos invadan la Tierra. Como oyentes se sentían bastante seguros a la hora de reír. Como narradores, en cambio, atienden a una voz interna que les recomienda prudencia. Su imaginación es gobernada ahora, sin que ellos lo sepan, por todos sus miedos a los fantasmas y obviamente a cualquier otra entidad invisible o identificable con ellos. Es así que en la matemática de la imaginación influyen los movimientos del sentimiento. La historia puede avanzar solo a través de múltiples filtros. Por último, la producción fantástica puede representar algo sustancialmente nuevo, que no existe en la experiencia de los seres humanos, ni es semejante a ningún objeto real. Sin embargo, al materializarse, al tomar cuerpo, esta producción de la fantasía empieza a existir en la realidad, a formar parte del mundo y a influir sobre los demás objetos o sujetos. Vemos que tanto el factor intelectual como el emocional son absolutamente necesarios, en igual medida, en la actividad creativa, actividad que sigue una lógica interna, a la cual Rodari llamará la lógica de la fantasía. Llegados hasta aquí, nos preguntamos, ¿cuáles son los mecanismos de la imaginación creadora? Toda actividad imaginativa conlleva un extenso proceso de gestación. En el inicio de dicho proceso encontramos la percepción que forma la base de nuestra experiencia. Lo que el niño ve y escucha constituyen los primeros puntos de apoyo para su futura creación, acumulando elementos de lo que luego se valdrá para construir su fantasía. Válido es recordar que esta teoría sostiene el origen histórico y social de las funciones psicológicas superiores y el papel central que cumplen los instrumentos de mediación en la constitución de estas funciones. El origen del psiquismo es social y está garantizado por la participación de los niños y niñas en actividades compartidas con otros niños y niñas y los adultos, en el marco de procesos culturales
organizados en un contexto activo. Rodari nos dirá que la narración se me aparece como una fase más avanzada del dominio sobre la realidad, una relación más libre con lo material. Es un momento de reflexión que va más allá del juego. Es ya una forma de racionalización de la experiencia, un camino hacia la abstracción. Posteriormente, argumenta Vygotsky, sigue un proceso complejo para elaborar estos materiales, cuyas partes fundamentales son la disociación y la asociación de las impresiones percibidas. Toda impresión constituye un todo complejo, compuesto de multitud de partes aisladas. La disociación consiste en trocear este complicado conjunto separando sus partes, preferentemente por comparación con otras. Unas se conservan en la memoria, otras se olvidan. De tal modo, la disociación es condición necesaria para el juego ulterior de la fantasía. Para unir más adelante los diferentes elementos, existe podríamos decir, entre la disociación y la asociación. El ser humano debe primero transgredir la vinculación natural de estos elementos, tal y como fueron percibidos, extraer rasgos aislados, olvidar otros o dejarlos de lado. Posteriormente, estos elementos atraviesan una serie de cambios, se los deforma, se los combina, se los reelabora. Vygotsky ejemplifica con la exageración en los niños y en los adultos. Exageramos porque querríamos ver las cosas aumentadas, según nuestra necesidad o nuestro estado de ánimo. Y me remito entonces al momento del conteo, cuando necesitan los fantasmas saber la cantidad que participan en la votación. 1, 2, 40.000, 40 millones. El momento siguiente en los procesos imaginativos es la asociación, que consiste en la agrupación de elementos disociados y modificados. Puede tener lugar sobre bases distintas y adoptar formas diferentes, que van, nos aclara Vygotsky, desde la agrupación puramente subjetiva de imágenes hasta el ensamble objetivo científico. Finalmente, llegamos a los momentos conclusivos de todo este trabajo de la imaginación, la combinación de imágenes aisladas, acomodándolas a un sistema y su estructuración en un cuadro complejo. Pero no termina aquí la actividad de la imaginación creadora. El círculo de la función, nos dirá Vygotsky, se cerrará solamente cuando la imaginación se materialice en imágenes externas. En palabras de Rodari, tomad un personaje ya creado como Pulgarcito, o producto de nuestra propia fantasía, como el hombrecillo de vidrio, por decir el primero que me viene a la mente, sus aventuras se podrán deducir de sus características, de acuerdo con una lógica, lógica fantástica o una lógica real. Si aceptamos la propuesta del hombre de vidrio, este tendrá que actuar, moverse, entablar relaciones, sufrir accidentes, provocar sucesos, atendiendo solo a la materia de que está hecho. El análisis de esta materia nos ofrecerá la regla del personaje. Los principales factores psicológicos de los cuales dependen estos procesos mencionados son la necesidad del hombre de adaptarse al medio que lo rodea. Gracias a los desequilibrios surge la creación. Un ser adaptado por completo al mundo circundante no podría desear nada, ni aspirar a nada. No podría crear nada. Por eso, nos dirá Vygotsky, en la base de toda acción creadora reside siempre la inadaptación, fuente de necesidades, anhelos y deseos. Estos últimos factores son solamente estímulos y resortes motores para la actividad creativa. Condición necesaria pero no suficiente, ya que sin el haber de la experiencia o la acumulación de la experiencia y el surgimiento de imágenes sin causa evidente, no existiría la actividad inventiva. Bien. Concluyo mi intervención entonces con dos mensajes de estos grandes pensadores. Por un lado, Vygotsky
y por el otro lado Rodari. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Excelente tu exposición, muy clara, muy amplia. Estuve ahí leyendo los comentarios de las personas que están en YouTube siguiendo la conferencia y todas te felicitan, dicen que es una excelente exposición, bueno, realmente maravillosa. Gracias por compartir, por poner a conversar a Rodari con este otro importante pedagogo como es Vygotsky. Gracias por ayudarnos a leer también desde esta perspectiva tan importante la obra de Rodari. Nuestras exposiciones van a conversar mucho, porque evidentemente muchas de las citas que vos has escogido también las he escogido yo, así que acá digamos que van a entrar en diálogo bastante nuestras intervenciones, y les pedimos a quienes estén por ahí en YouTube que si quieren hacer preguntas, las podemos responder al final de mi intervención, y cerramos el día de hoy.